Una joven denuncia que fue a pedir trabajo, la drogaron y la violaron. Esta joven, muy joven, mujer de Venezuela, radicada en Argentina, buscando trabajo. Una chica de 18 años, ¿no? Una chica muy joven, 18 años, va a buscar trabajo, encuentra este aviso y se va a entrevistar con la persona. Bueno, no se esperaba el peor desenlace. La persona la termina drogando, la encierra en su local y abusa de ella. Y en Pinamar detuvieron a un empresario, está acusado de violar a una empleada. Él contrata generalmente en forma temporal a empleados que trae incluso desde otras provincias. Las trae a trabajar durante la temporada y en ese tiempo les da alojamiento. El alojamiento se lo dieron en el Hotel Trinidad. Lo que la víctima denuncia es que el 22 de diciembre este hombre la lleva hasta el hotel donde se está alojando. Cuando ella entró a bañarse, al salir de la ducha se encuentra con este hombre adentro de su habitación, que la agarra por los brazos, le dice que no grite, que no diga nada, y allí la abusa sexualmente, incluso sin utilizar protección. El acoso sexual en el trabajo es una forma de violencia que se deriva de una relación desigual de poder. Es una conducta agresiva que hace que la persona que la reciba se sienta humillada, amenazada e intimidada. Pueden acosar tanto hombres como mujeres, sobre todo si el acoso es psicológico. Si el acoso es sexual, es en general, en su mayoría, de hombres hacia mujeres. Pasaba el material de archivo que ilustraba un poco la situación. Sí, de hecho es una situación que es una punta de iceberg, ¿no es cierto? Indudablemente lo que se vio, aclaro algo, el momento fue conmocionante cuando yo nombré al doctor Armando Nannini. Dije aparentemente neurólogo, bueno, que quede claro, es neumonólogo, es decir, un tema de pulmones fundamentalmente. Volviendo al tema, que también es muy conmocionante, porque cuidado, yo desde en lo particular y con un grupo de personas del Observatorio Latinoamericano contra la Violencia, desde hace muchos años estamos trabajando en el tema de acoso sexual, en el tema de violencia, y el tema de acoso sexual no es nuevo, todo lo contrario, sucede y ocurre desde hace décadas, inclusive se remonta a la Edad Media. Hay algunos historiadores, fundamentalmente mujeres, ¿no? Mujeres historiadoras del feminismo, que lo consideran ese derecho que tenía el señor feudal de tener relaciones primero con las siervas, con las esposas o con las que se habían casado con los siervos en la época feudal, ¿no es cierto? Tener el derecho a la primera noche, es decir, prima iuris noctis. Es decir, que el marido no podía tener relaciones sino el señor feudal, le gustara o no a la sierva. Y un poco, aunque parezca fuera de época y fuera de contexto, es exactamente lo mismo, porque lo que está sucediendo en un acoso sexual, obviamente en un abuso ya es diferente, pero también es muy fuerte, porque el acoso sexual en realidad debería estar penalizado en el ámbito laboral si tuviéramos un derecho penal laboral, como desde hace años se viene bregando y luchando por esto, ¿no? Y se ha trabajado mucho, Héctor Recalde trabajó mucho en este tema y obviamente la doctrina española también. Estos casos se han visibilizado mucho. El de abuso está tipificado en el Código Penal, en el Código Penal argentino y en casi todos los códigos penales. Este caso de esta joven venezolana, como se la nombra, normalmente los nombres no se dan cuando están en juego situaciones que hacen a violencia de género, a tema de abusos, a temas de delitos, ¿no? Como está sucediendo en este caso. Y desde hace ya bastantes días se trabajó mucho en el tema y afortunadamente, se trabajó mucho desde los medios,
E inclusive hubo voces desde el ambiente político, desde fuentes del gobierno venezolano, desde la oposición venezolana. Por ejemplo, en Argentina, la oposición, digamos, desde el punto de vista artístico, está con esta persona, no sé si recordás, esta esposa de esta artista tan conocida, Renzo, Catherine Fulop, que bueno, lloró en cámara y demás, poco para hacer marketing, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que primero hubo una excarcelación de este abusador sexual, que ya se le ha hecho una pericia psicológica. Un empresario, un joven empresario del barrio de Balvanera, de Once, está ahí muy cerca, Irineo Garzón, y la que lo escarceló y consideró que era abuso carnal, mejor dicho, abuso sexual simple, no con acceso carnal, que es distinto, porque con acceso carnal es más de 20 años de prisión, que eso es lo que pedía el abogado de la víctima. Una situación terriblemente traumática y de una violencia tremenda, porque primero, y todo se viralizó a través de redes sociales, ¿no? Sí. Porque todo fue a través de redes sociales y por supuesto después incluso el mismo contacto, o sea, cuando iniciaron contacto. Exactamente. Que esa es el gran problema en realidad, ¿no? Esa modalidad que la ha impuesto mucho la pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha provocado muchos casos de acosos sexuales y que pueden derivar también en abuso sexual, es decir, de violencia contra las personas que están solicitando y necesitadas de trabajo. Esto es lo que sucedió con esta joven, una joven de 18 años. Obviamente la edad tiene importancia, pero lo mismo el hecho, el acto ilícito se concreta, ya sea una persona de más edad, de menos edad, y el tema de la nacionalidad que insisten tanto, reitero, es una cuestión que no es condicionante. Puede ser argentina, boliviana. No, pero tal vez incluso es como un agravante porque se encuentra más desprotegida. Más desprotegida, indudablemente que sí. Indudablemente que sí. En eso coincido totalmente, Renzo, porque es un tema de una persona de otra nacionalidad que está inserta en un medio distinto. Un país distinto. De hecho, en un país distinto, en un país como Venezuela que está muy vulnerable y convulsionado, y además desde ciertos sectores se lo utiliza muy políticamente, y no vamos a hacer Venezuela y que esto, y es una cantinela que la venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Es como un cuco Venezuela. No es tan cuco. No, acá digo porque... Te comprendo, sobre todo el macrismo lo ha utilizado mucho. Venezuela, y lo he dicho en varios programas, y lo he dicho públicamente, y lo digo, no me voy a poner con un pasacalles, pero ni con una bandera. Venezuela es Venezuela, con su historia, su idiosincrasia, su política distinta. Argentina es Argentina, Bolivia es Bolivia. Podemos tener puntos en común, pero no que no seamos como Venezuela. Me tienen harta. Bueno, sigo porque ya me estoy transformando en una Babi Checopar femenina. Bueno, y no es mi estilo ni mucho menos. Este caso, afortunadamente, y considero que por la presión mediática, cosa que no debería suceder en la justicia, pero que desde hace varias, yo diría décadas inclusive está sucediendo, en muchos jueces y juezas revieron lo que había ordenado primero la jueza en lo criminal y correccional, número 15, en feria, en receso judicial, Karina Zucconi, que inclusive en el último programa lo hemos denunciado ya, y ahora esta persona fue encarcelada. Irineo Garzón, el abusador. Ya, como dije hace unos minutos, se le hizo un perfil psicológico y realmente cuando vi la foto dije, este es un violento, un psicópata,
un tipo que indudablemente es de un sadismo extremo, es decir, muy, muy visible quienes conocemos el lenguaje gestual y obviamente quienes están a cargo de pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, sobre todo personas que realmente están haciendo un trabajo muy, muy correcto, que están como peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez con auxiliares técnicos en la materia y demás, como sucede en los casos de pericias, en este caso psicológica, que es indispensable en estos casos, ¿no? También ha habido otros casos en el resumen que se pasó de archivo, que también lo hemos denunciado, el de este empresario gastronómico. Cuidado que en el gremio gastronómico, ya lo hablamos en otro programa, hay mucho abuso. Esta semana se dio a conocer un caso, al menos una denuncia de abuso hacia un reconocido empresario gastronómico y chef. Bueno, sí, eso Pablo Macei también ahora iba a hacer un comentario. Este es el caso del empresario de Pinamar, que ya realmente es un caso que tiene muchos matices, por supuesto, absolutamente detestables, irrepudiables y altamente violatorios de, por supuesto, de violencia de género por donde se lo mire, y de violencia contra personas de sexo masculino, femenino, abusos sexuales, retención ilegítima de la libertad. Es decir, esta persona los tenía, había alquilado un departamento, una casa, después un hotel, y los tenía como en un estado, no podría decir de semiesclavitud, pero controlaba sus horarios, sus tiempos, es decir, le daba casa, le daba comida, pero en definitiva les quitaba su libertad. Y eso no son las condiciones en las cuales se debe trabajar en ningún lugar de trabajo, ya sea de orden gastronómico, de tipo comercial, bueno, de tipo textil industrial me refiero, ¿no? Que ya sería otro tipo de esclavitud. Pero cuidado, el acoso sexual y sobre todo en las solicitudes de empleo, ya sea a través de la tecnología digital o presencialmente, que se ha vuelto, porque si uno pasa por muchos locales o de esas empresas que contratan, que son intermediarias, ¿no?, de contrataciones con otras, vemos filas de personas con currículums, con antecedentes, que eso se les requiere siempre, y en muchos casos existe el acoso sexual, sí, que puede derivar, reitero, en el delito de abuso sexual. Pero el acoso sexual, y bueno, si vos accedes a esto, conseguís esto. Puede ser estos tiempos velado, donde hay tanta necesidad, puede ser es directo, como más próspero para, bueno, ese tipo de actitud. Por supuesto, desde ya, pero existió siempre. Sí. Hay personas que lo consienten, que entonces ya no sería acoso, pero de todas maneras es repudiable. Cuidado, sería motivo de otra cuestión. Si lo consiente por una cuestión de necesidad, seguiría habiendo acoso, porque es acoso. Hay alguien que sabe que tiene una relación de poder voluntad y está abusando de ella, entonces puede haber una relación de poder o de igualdad, pero en los casos de acoso sexual en las solicitudes de empleo, generalmente es la relación desigual de el quid pro quo, como se dice en latín, es decir, yo te doy, vos me das, ¿no? Pero hay una relación de poder muy fuerte. Ocurre a nivel político, en cargos políticos, en puestos políticos, en puestos como asesores, como asesoras también. No están exentos, indudablemente, ninguno de los poderes, ya sea poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Y por otro lado, también, como dijimos, en toda la amplia gama de la producción. En el caso de la gastronomía se da mucho, y sí, existió un caso de un reconocido chef, digamos, de alta gama, de paladar negro, que no es accesible para todas las personas. De hecho, el tema de los chefs se ha puesto muy de moda
y lo contratan famosos, políticos, etcétera, 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 para reuniones, o tienen sus locales gastronómicos, ¿no? Participan en programas de televisión. Hay uno que es muy conocido, que participan también personalidades o personas conocidas del espectáculo, MasterChef, para ser directa, y esta persona es Pablo Massey, o Massey, una joven que había ido y que trabajaba, había ido a pedir trabajo y trabajó en su local de panadería, pastelería, etcétera, etcétera, ubicado en un lugar muy chic, digamos, muy elegante de Buenos Aires. Lo denunció por acoso sexual. Y casi de inmediato se adhirió Narda Lépez, que es otra empresaria y también chef muy reconocida, en donde dijo, cuidado, a través de su cuenta de Instagram, ¿no? Señores, y de Twitter. Es decir, todo volvemos a las redes sociales y a la parte tecnológica, ¿no? Cuidado, señores empresarios, revean las políticas que están utilizando en sus lugares de trabajo. Es decir, que es un tema que no se ignora, que no se desconoce. Y un colega de ella envió con emoticones aplausos, como adhiriéndose y dando el consentimiento de que realmente existe en el gremio gastronómico mucho. No solamente es en Buenos Aires, en general en todo el mundo, en la ciudad de Rosario también hay reconocidos chefs, algunos que están ocupando cargos políticos en este momento, que también han sido acusados, no de una manera demasiado directa, pero sobre todo por redes sociales, de acoso sexual y de abuso sexual. Y quedó como ahí un poco diluido, pero son personas que siguen manejándose con ciertos parámetros. Sí, esta persona concretamente ha sido denunciada en varias ocasiones y la justicia lo ha archivado y o cajoneado bastante por violencia laboral muy fuerte. Es decir, existe en el gremio gastronómico, en el gremio de los chefs, digamos, de que ya sería más prestigioso a nivel producción, a nivel gastronomía, mucha violencia y mucho acoso. Esperemos que en el caso de esta joven venezolana se haga justicia rápido. También tiene relación, porque esto hay que nombrarlo, el caso de un músico que en una época, hace ya un tiempo, fue muy, todavía creo que sigue en vigencia, Marilyn Manson, que en realidad es un apodo, no es el nombre real de esta persona, ¿no? Y sobre todo, no sé, estoy escuchando algunos ruidos que no sé si... bueno, sigo hablando. También hubo por parte de exmujeres que convivieron con él, que fueron pareja de él, fuertes denuncias de abuso sexual, inclusive de torturas, y está siendo investigado inclusive por el FBI en Estados Unidos. Sí. Es decir, que en el mundo de la música también, no podemos decir en este caso ámbito laboral, pero también estos casos de abuso sexual en el ámbito del espectáculo. De hecho, Weinstein, que fue un productor, sigue todavía, prácticamente ha sido condenado en el mundo de Hollywood por los casos de acoso sexual y de abuso sexual, la productora de Weinstein o Weinstein. Y en este caso, Marilyn Manson, que de hecho ya de por sí toma el apodo, el sobrenombre, por Marilyn Monroe y Charles Manson, que fue de hecho un
un violador, de una secta, que a su vez fue tristemente famoso hace ya muchos años, en la década de los 70, ¿no? Sí. Un caso realmente aberrante de torturas psicológicas, de muertes, de ritos. Sí, un personaje que se hizo bastante popular. Siniestro. Sí, siniestro, y además mató a una estrella que en ese momento estaba casada con el director Polaski. Bueno, de hecho es de esperar que no existan, yo esto lo digo como una cuestión que prácticamente considero que va a ser casi imposible, pero no es imposible que existan protocolos, no solamente referidos al COVID, aclaro, protocolos de convivencia, de formas de conducirse frente a los trabajadores, a las trabajadoras, y ante el incumplimiento de esas normas de convivencia acordes con las normativas, no solamente de orden interno argentino, no solamente de derecho laboral, de derechos humanos, porque son violaciones a los derechos humanos, cuidado, de derecho interno, derecho internacional, y toda la normativa vigente en Argentina a través del artículo 75 de la norma, del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y toda la normativa, las directivas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En este programa quisiera enviar un recuerdo a una persona que no solo fue un excelente médico, especialidad neurólogo, pero médico, al fin, médico en el amplio, cabal y total sentido de la palabra, como lo fue el doctor Armando Nannini, que en el día de ayer se cumplió un mes de su desaparición física. Yo rara vez utilizo la palabra fallecimiento, porque en el caso de Armando, como en el de muchas personas, se mantienen vivas en el recuerdo, en lo que han realizado, en la trayectoria, y en lo personal le debo el haberme salvado la vida y la de algunos familiares, y fundamentalmente de uno, que si no hubiera sido por él, su muerte hubiera sido mucho más dura y más fuerte. Y en mi caso no sé si podría estar hablando en este momento. Así que un fuerte abrazo, como ya se lo envié, a Florencia Nannini. Me parece que el celular no lo puse en silencioso, como digo yo, y Renzo se ríe, pero digo silencioso. Y por otro lado también a su esposa y a sus hijas.